En la oscuridad de la noche, existe una regla que nunca debes romper. Si ya estás acostado, no salgas de casa, por nada del mundo. Romper esa regla podría despertar fuerzas oscuras, energías malignas que no puedes ver, pero que pueden destruirte. 4 historias reales te demostrarán por qué nunca debes desafiar esta superstición. Si te atreves a escuchar lo que sucedió a quienes lo hicieron, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte para no perderte más relatos como este. Comencemos. Era una tarde tranquila en la casa de mis tíos, con la típica algarabía de una reunión familiar. Había decenas de personas en la sala, risas y gritos animados llenaban el aire mientras la música sonaba a todo volumen. Yo estaba sentado en un sofá desgastado, con los ojos pesados y una profunda sensación de agotamiento que me invadía. La cama en la planta de arriba parecía llamarme, prometiéndome un descanso apacible, pero el bullicio de la fiesta lo impedía. Mi madre, que me veía adormilado, se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿No podrías ir a la tienda a comprar unas cervezas, hijo? Tu tía las necesita y tú estás tan joven, es solo un momento. Algo en su tono me resultó familiar, como una mezcla de preocupación y urgencia disfrazada. Sin pensarlo mucho, me levanté y salí al aire fresco que envolvía la casa. El viento estaba frío, y al abrir la puerta, noté que la luz del sol se desvanecía, oscureciéndose como si se tragara el día entero. Era una sensación extraña, como si la propia atmósfera me estuviera instando a regresar dentro de la casa. Pero ignoré esa incomodidad y me encaminé hacia la tienda de la esquina. Mientras caminaba, la calle parecía estrecharse a cada paso que daba. Los edificios alrededor se estiraban y encogían como sombras. El asfalto crujía bajo mis pies y cada sonido era amplificado, distorsionado. El aire estaba denso, cargado de humedad y un aroma pútrido que se filtraba desde las alcantarillas. Al llegar a la tienda, compré las cervezas y me apresuré a regresar. A medida que avanzaba de nuevo hacia la casa de mis tíos, la sensación de incomodidad se intensificaba. Las casas a lo largo de la calle se veían diferentes, como si se transformaran con cada paso. Una figura apareció de repente en una esquina a lo lejos. No era una sombra nítida, sino más bien una especie de neblina que se arrastraba sobre el pavimento. No pude distinguir su forma, pero sentí que estaba observándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, golpeándome contra las costillas como un tambor en la oscuridad. Sentí que algo no estaba bien, algo estaba fuera de lugar. Intenté mirar hacia otro lado, pero esa figura seguía en mi campo de visión, cada vez más clara, más definida. Las calles a mi alrededor comenzaron a silenciarse, como si un tapón invisible se cerrara sobre los sonidos cotidianos. El viento aullaba, como si susurrara palabras en un idioma incomprensible. Cuando finalmente llegué a la mitad del camino, justo frente a la esquina donde la figura se encontraba, una punzada de miedo me atravesó. Paré en seco, los pelos de mi nuca se erizaron y mi piel se volvió tan fría que podía ver mi respiración condensarse en el aire. La figura se acercó, y a medida que lo hacía, empezó a tomar forma, un hombre, o lo que parecía ser un hombre, pero con la piel estirada y pálida como el papel. Ojos inyectados de sangre que brillaban con un resplandor rojo en la penumbra. Su rostro era imposible de describir, sus rasgos eran una amalgama de cicatrices, deforme y distorsionado, como si nunca hubiera tenido una forma definida. La boca estaba torcida en una mueca de agonía, sus dientes largos y puntiagudos parecían grabar rayos de luz en la penumbra. La figura se detuvo a unos metros de mí y me miró, y en ese momento, comprendí que su mirada no era humana. Era como si se mirara en un espejo roto, distorsionado, donde solo reflejaba una desesperación sin fin. «Vas a seguir ignorándome», susurró la voz del hombre, como el eco de una tormenta desatada en mi cabeza. La piel de mi cuerpo se volvió pegajosa, fría y húmeda al contacto del aire.
Sentía que mis huesos crujían y se retorcían dentro de mí, como si se deformaran al compás de su voz. Intenté gritar, pero la garganta se me cerró, como si estuviera llena de cemento líquido. El hombre avanzó hacia mí con pasos lentos y vacilantes, cada pisada resonaba como un eco sordo que se prolongaba en la calle vacía. Su cuerpo crujía y se deformaba con cada movimiento, y a medida que se acercaba, su sombra se alargaba, envolviendo la calle como una tela de araña enloquecida. Una niebla fría comenzó a rodearme, envolviéndome en un abrazo espeso y sofocante. Mis manos se volvieron torpes, pesadas. Podía ver cómo la piel en mis brazos se arrugaba, se estiraba hasta el punto de casi desgarrarse. De repente, el hombre extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran huesudos, casi transparentes, y cuando tocaron mi piel, una corriente eléctrica de dolor me recorrió el cuerpo. Mis músculos se tensaron hasta el límite, y luego cedieron, dejándome caer de rodillas al suelo. Sentí que mi visión se nublaba, y todo alrededor se volvía confuso, distorsionado. Podía ver figuras flotando en la niebla, rostros indistintos y distantes que miraban hacia mí con ojos vacíos, llenos de desesperación. Te dije que no salieras, susurró la voz del hombre, más fuerte ahora, casi desgarrándome el tímpano. Te lo advertí, pero no hiciste caso. La niebla se espesó, se retorció alrededor de mí como un bicho en un capullo. El aire se volvió denso y cargado de un miedo abrumador, una sensación de pérdida y desesperación que parecía emanar de cada molécula en la atmósfera. De repente, todo se volvió oscuro. La figura, la calle, mi visión, todo se sumió en una negrura abismal que me envolvió por completo. No supe cuánto tiempo estuve así, atrapado en ese vacío, pero cuando desperté, estaba en mi cama. Todo parecía normal, salvo por el frío persistente que me calaba hasta los huesos y la sensación de que algo había cambiado en mí para siempre. Por la noche, cada sombra parecía moverse, cada sonido o susurro era un recordatorio de la figura que se encontraba en la esquina, observándome, esperando que cometiera un error. Nunca volví a sentirme completamente tranquilo desde esa noche. La sensación de ser observado, de estar vigilado, nunca me dejó. Se convirtió en una constante, una amenaza sutil que se mantenía al acecho, esperando. Y cada vez que me acostaba, la voz susurraba en mis oídos, pidiéndome que no saliera, que no abandonara mi cama. Como si estuviera tejiendo una tela de araña alrededor de mi mente, atrapándome en una pesadilla de la que no podía despertar. Siempre he sido una persona tranquila, alguien que prefiere la paz de su hogar antes que las fiestas ruidosas. Trabajo en una tienda grande en un pequeño pueblo de Oaxaca, y mis compañeros de trabajo siempre se burlaban de mí porque nunca aceptaba sus invitaciones para salir a beber. Lo que ellos no sabían era que había una razón más allá de mi aparente aburrimiento. Mi madre siempre decía que salir de casa después de acostarse alteraba el orden de la vida y podía atraer cosas malas. Una noche, después de un día particularmente pesado, decidí mentir en el trabajo y decir que estaba enfermo para no ir. En realidad, solo quería descansar. Me acosté temprano, pero alrededor de la medianoche, mi celular comenzó a sonar. Era uno de mis compañeros, insistiéndome en que los acompañara a beber. Les dije que no, que ya estaba dormido, pero no dejaron de molestar. Mauricio, ven. Será una noche inolvidable, dijeron. Finalmente, para no parecer aburrido, acepté. Les pasé mi dirección y en pocos minutos ya estaban afuera tocando el claxon. Cuando bajé las escaleras, algo extraño me invadió, una sensación de vacío, como si mi cuerpo me estuviera gritando que no lo hiciera. Ignoré ese presentimiento, pensando que solo era cansancio, y subí al auto. Todos estaban ebrios, riendo y gritando. Les pedí que manejaran con cuidado, pero no me hicieron caso. En cuestión de minutos, ya estábamos en una carretera solitaria y oscura,
alejándonos del pueblo. Nos detuvimos en una gasolinera para cargar combustible. Mientras uno de mis compañeros iba por más cervezas al Oxxo, una camioneta negra polarizada se estacionó cerca. Un hombre con sombrero bajó del vehículo. Mi amigo, completamente borracho, comenzó a gritarle cosas desde lejos. El hombre lo ignoró, pero mi compañero, en un acto de estupidez, le lanzó una botella de cerveza que impactó contra el parabrisas de la camioneta. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en el aire, y en ese momento supe que habíamos cruzado una línea peligrosa. 4 hombres encapuchados bajaron de la camioneta, todos armados. Mi amigo corrió hacia nosotros, gritando que arrancáramos el auto. Pisé el acelerador tan fuerte como pude, pero la camioneta nos siguió de cerca, sus faros iluminando el interior del vehículo como si fueran los ojos de un depredador. El corazón me latía con tanta fuerza que casi dolía. En una recta de la carretera, lograron alcanzarnos y cerrarnos el paso. Nos obligaron a detenernos. Los hombres nos sacaron del auto a golpes, apuntándonos con armas. Nos hicieron arrodillarnos al borde del camino mientras el hombre del sombrero nos observaba en silencio. Sabían que esto no iba a terminar bien, ¿verdad?, dijo uno de ellos, con una voz tan fría que me heló la sangre. Golpearon a todos, pero se ensañaron con el amigo que había lanzado la botella. Lo arrastraron hacia la camioneta mientras nosotros suplicábamos por nuestras vidas. Uno de ellos se giró hacia nosotros y dijo: recen para que no vuelva a encontrarlos. Nos dejaron ahí, en la oscuridad, con el auto inutilizado y sin teléfonos. Caminamos horas para regresar al pueblo, llorando y temblando. Mi amigo nunca volvió, y su desaparición sigue siendo un misterio. Desde esa noche, no importa quién me invite o qué tan convincente sea la excusa, nunca vuelvo a salir después de haberme acostado. Aún puedo escuchar los ecos de esa noche. Cada vez que cierro los ojos, revivo los detalles como si estuvieran tatuados en mi mente. Esa noche no debería haber salido. Todo en mi cuerpo me lo advertía, pero ignoré esas señales, y ahora vivo con las consecuencias. Eran las 10:30. El departamento estaba sumido en un silencio cómodo, roto solo por el leve zumbido de mi computadora mientras intentaba terminar un ensayo interminable. Estaba agotada. Había sido una semana pesada, y lo único que quería era cerrar los ojos y sumirme en la inconsciencia por unas horas. Entonces, mi celular vibró. Era un mensaje de Mariana. Salgamos, Andrea. Va a ser épico. Me negué de inmediato. Estoy agotada, respondí, esperando que eso fuera suficiente para disuadirla. Pero no fue así. Un segundo mensaje llegó, esta vez con una foto de Valeria ya vestida y sonriendo. Te esperamos. No aceptamos un no como respuesta. Suspiré. No quería salir, pero sabía que si seguía negándome, Mariana no me dejaría en paz. Además, una parte de mí pensó que tal vez un poco de distracción no me vendría mal. Qué equivocada estaba. Me vestí a regañadientes, sintiendo un nudo extraño en el estómago, como si algo invisible intentara detenerme. Antes de salir, recordé las palabras de mi madre: si ya estás en casa y lista para dormir, no salgas. La noche no perdona a los indecisos. Pero ignoré esa advertencia, convenciéndome de que eran simples supersticiones. Mariana llegó a recogerme a los pocos minutos. Valeria ya estaba en el asiento trasero, riendo y tomando una cerveza. Esta noche va a ser inolvidable, dijo Valeria, aunque la forma en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío. Durante el trayecto, ellas hablaban y bromeaban, pero yo apenas escuchaba. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Vamos a la presa, anunció Mariana, como si fuera la mejor idea del mundo. La presa era un lugar conocido por las reuniones de jóvenes, pero también tenía fama de ser peligrosa.
Sin embargo, ninguna de las dos parecía preocuparse. Cuando llegamos, el lugar estaba desierto. Había un par de autos estacionados a lo lejos, pero no se veía a nadie. El aire era frío y pesado, y el agua de la presa se veía oscura, como si absorbiera la poca luz que ofrecía la luna. Nos quedamos en el coche un rato, escuchando música y bebiendo. Vamos a caminar un poco, sugirió Mariana, y antes de que pudiera protestar, ya estaban saliendo del auto. No quería ir, pero tampoco quería quedarme sola. Caminamos hacia la orilla, y con cada paso, la oscuridad parecía volverse más densa. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro, casi imperceptible, que parecía venir del agua. ¿Escucharon eso?, pregunté, deteniéndome en seco. Mariana y Valeria rieron, burlándose de mí. Es el viento, Andrea. No seas paranoica. Pero no era el viento. ¿Lo sabía? De repente, el agua comenzó a moverse. Era como si algo enorme se agitara bajo la superficie. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana, y en su voz noté por primera vez un atisbo de miedo. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo emergió del agua. Era una figura humanoide, pero grotesca. Su piel parecía podrida, como si hubiera estado sumergida durante siglos. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos pero llenos de una maldad indescriptible. Su boca se abrió lentamente, dejando escapar un sonido que no era humano, un gemido que hizo que mi sangre se helara. Corrimos hacia el coche, pero Mariana tropezó. Gritó, pidiendo ayuda, pero cuando Valeria y yo intentamos levantarla, algo la agarró del tobillo. Era una mano, o al menos algo que se parecía a una. La arrastró hacia el agua con una fuerza inhumana, y sus gritos se mezclaron con aquel gemido horrible. Valeria y yo corrimos sin mirar atrás. Subimos al coche y salimos de allí tan rápido como pudimos. Cuando llegamos a la policía, no nos creyeron. Dijeron que Mariana probablemente había caído y se había ahogado, pero nunca encontraron su cuerpo. Desde esa noche, no he vuelto a la presa. No he vuelto a salir de casa si ya estoy acostada. Y cada vez que paso por un lugar tranquilo, con agua en calma, siento que algo me observa desde las profundidades, esperando su próxima víctima. Era una noche común y corriente, pero el aire parecía más espeso, cargado con una energía extraña, como si el universo mismo estuviera respirando más lento. Trabajaba como taxista desde hace años y, como siempre, esa noche no era diferente. Terminaba mi última corrida y me dirigía a casa. Donatello, mi fiel perro, siempre me esperaba en la puerta, como todas las noches. Él era mi compañero, mi amigo más leal, quien había estado a mi lado en los momentos más oscuros de mi vida. Esa noche, sin embargo, algo estaba fuera de lugar. No pude evitar sentir una presión en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. La calle parecía vacía, como si todos los seres humanos se hubieran desvanecido. De repente, me invadió una sensación de mal presagio. No era una paranoia, era algo más profundo, algo que no podía explicar. Al llegar a casa, noté que la puerta estaba entreabierta. No era normal, siempre la cerraba con llave antes de salir. Una ola de frío me recorrió la espalda mientras avanzaba hacia la entrada. Decidí entrar con cautela, sintiendo el aire denso que me rodeaba, una pesadez que me invadía. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio tranquilo de siempre, era un silencio que lo llenaba todo, un silencio que pesaba. Donatello estaba en el salón, en el rincón donde siempre se tumbaba, pero algo no era igual. Sus ojos, esos ojos que siempre me miraban con cariño, ahora estaban vacíos, opacos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me acerqué lentamente y, al hacerlo, un grito mudo se alojó en mi garganta. Donatello no respiraba con su habitual ritmo tranquilo.
Sus ojos me observaban fijamente, pero no había vida en ellos, solo una oscuridad insondable. De repente, se levantó. Su movimiento no fue el ágil y alegre de siempre. Caminaba con dificultad, casi como si algo lo estuviera controlando. Su postura estaba extraña, distorsionada, y sus ojos, vacíos de humanidad, me observaban sin emoción, como si ya no fuera él. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí, como si algo se estuviera acercando. Me giré y vi, con horror, una sombra oscura que parecía consumir la luz de la habitación. Un grito se me atragantó en la garganta cuando escuché un sonido que nunca imaginé escuchar. Donatello gruñó, pero no era su gruñido. Era un sonido bajo, gutural, como si algo más estuviera hablando a través de él. La oscuridad comenzó a invadir la habitación, como si las sombras se alargaran, como si quisieran tragarse todo a su paso. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Donatello dio un paso hacia mí, sus ojos ahora se habían llenado de una locura indescriptible, una mirada que no pertenecía a un perro. Sentí un frío indescriptible recorrerme, un miedo visceral que me paralizó. Traté de retroceder, pero mi cuerpo no respondía, algo invisible me tenía atrapado en ese lugar. Donatello empezó a avanzar lentamente, sus patas crujían sobre el suelo de madera, y el silencio se rompió por el sonido de su respiración pesada, su aliento se hacía cada vez más agudo, y su gruñido se transformó en algo mucho más profundo, como si la oscuridad misma estuviera hablando a través de él. «No te vas a ir», me susurró con voz gutural, pero no era él. No era mi perro, era algo más, algo que se había apoderado de su cuerpo. Me tambaleé hacia atrás, buscando la salida, pero el aire estaba tan denso que no podía moverme. Era como si el mismo espacio se hubiera vuelto hostil. En ese momento, sentí algo peor que el miedo, sentí desesperación. La luz de la luna que entraba por la ventana se apagó, y la habitación se sumió en una oscuridad completa, como si el mundo mismo hubiera sido tragado por algo insondable. Donatello, o lo que quedaba de él, ya estaba a un paso de mí. Su boca se abrió, y vi que sus dientes se alargaban, más grandes, más afilados. Intenté gritar, pero el aire estaba tan pesado que mi garganta se cerró. Vi cómo se acercaba a mí, sus ojos vacíos brillando en la oscuridad, como si fueran dos pozos sin fondo. Sentí sus garras hundirse en mi piel, y un dolor indescriptible atravesó mi pecho. Quise gritar, pero mi voz se apagó. Todo lo que podía sentir era el peso de su presencia, la desesperación de estar atrapado en ese lugar sin salida. La oscuridad me envolvía, y la última imagen que vi fue la de Donatello, ahora completamente poseído por algo demoníaco, sonriendo con su rostro distorsionado, mientras mis fuerzas se desvanecían. Desperté en mi cama, cubierto en sudor frío, el corazón latiendo desbocado. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero entonces lo vi, una sombra en el rincón de la habitación. Mis ojos se clavaron en ella, y mi cuerpo se paralizó de nuevo. No estaba solo, y sabía que no podría escapar. Porque la amenaza que había comenzado con mi perro, no me dejaría ir. Y esa sensación de terror, esa presencia, siempre estaría conmigo. Como si nunca hubiera salido de aquel lugar, como si todo fuera una trampa de la que no hay salida. Nunca salgas de la cama, no importa lo que oigas. Esa era la única regla ahora.